Bien, buenos días a todos. Estamos en el curso de formación del voluntariado, en el módulo de formación básica. Mi nombre es David Aparici, soy doctor en psicología. Bueno, vamos a ver algunos aspectos claves en la formación básica del voluntariado. Este es el índice de contenidos que vamos a tratar, aunque sea de manera general, para que tengamos una idea de qué es un voluntario, qué tipos de voluntariado hay, derechos, deberes y límites también del voluntariado. Y en el apartado más psicológico hablaremos de la gestión de las emociones, relación de ayuda, habilidades de comunicación, claves que nos van a permitir una mejor comunicación, actitudes necesarias también en nuestra labor y aspectos importantes en la comunicación verbal y no verbal. Partimos de la base de que los voluntarios son una parte fundamental en la realización de cualquier proyecto y de este en concreto. En ese sentido, las personas voluntarias que participen deben tener claros cuáles son los objetivos y cuáles son los pacientes, los clientes a los que vamos a asistir. Pueden provenir de la asociación o pueden venir, bueno, pues de otros proyectos o de otros voluntariados, con el interés de participar o ser miembros de esta fundación, de este proyecto. En este sentido, no es necesaria tener experiencia previa, pero sí es necesario asistir a un curso de formación inicial, ¿de acuerdo? Además de una formación específica de la que estas comunicaciones forman parte. ¿Cuáles son los criterios de exclusión para el voluntariado? Bueno, pues no tener claro los motivos para ser voluntario o una escasa motivación, bueno, tener algún trastorno psicopatológico que impida la labor del voluntariado o no tener la suficiente madurez o estabilidad emocional, persona que consuma sustancias, que busque trabajo o práctica escolar en la misma entidad, ya que no es el objetivo del voluntariado, o negarse a recibir formación del voluntariado o asistir a la misma. Bien, también son criterios de exclusión, pues dificultades en la comunicación o carencia de empatía, dificultad para trabajar en equipo, no estar de acuerdo con algunas de las limitaciones del voluntariado, poca disponibilidad horaria, dificultad para desplazarse, situación de duelo complejo no resuelto, persona enferma en tratamiento con diagnóstico reciente o tener alguna incidencia en su expediente como voluntario. Bien, según la normativa legal, se consideran ámbitos de voluntariado, tanto el voluntariado social como el internacional, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sociosanitario, de ocio y tiempo libre, comunitario, protección civil. Bien, nosotros pues nos encontraríamos en este voluntariado sociosanitario. ¿Cuáles son los derechos de las personas voluntarias? Bueno, pues obtener respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución, realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad y de higiene, lógicamente. Bien, ser reembolsado por los gastos que su actividad voluntaria le ocasiona en el transporte hacia su actividad voluntaria, cesar libremente, avisando lógicamente de su condición de voluntario, certificado de la labor realizada, ser tratado, por supuesto, con total libertad, dignidad y sin discriminación y participar activamente en el proyecto, recibiendo formación inicial y permanente. ¿Cuáles son los deberes de las personas voluntarias? Cumplir con los compromisos adquiridos en la fundación en la que están colaborando, guardar la debida confidencialidad de los casos y de la información de la que nos ocupamos, actuar de manera responsable, respetar los derechos de los destinatarios y seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de las actividades. También que mantenga un contacto frecuente con la persona de referencia o responsable del voluntariado, que respete y cuide los materiales, que avise con antelación suficiente en el caso de no poder asistir a la actividad y que participe en las tareas formativas previstas por la organización. Bien, los límites de cualquier voluntario o voluntariado, pues rechazar cualquier contraprestación material que se les pueda ofrecer por parte de los beneficiarios, no realizar tareas propias de profesionales,
no facilitar datos personales, evitar realizar juicios de valor y respetar el marco de actuación con los que colabore la persona voluntaria, ya sea un hospital, un centro, y no interferir en la actuación del profesional y en la organización. Pasando a la cuestión de la gestión de emociones, que también es muy importante en el voluntariado en general y en nuestro proyecto en particular, porque se van a tratar muchas emociones, se van a aflorar muchas emociones, partimos de la base de que todas las personas experimentamos diferentes emociones a diario. Todos pasamos pues por este abanico emocional en el que encontramos emociones tan básicas como la ira, esa reacción de enfado, ¿no?, de cólera desencadenada por alguna situación que nos indigna. El miedo, que es una emoción también básica, es esa emoción que experimentamos ante un peligro real e inminente o imaginario, ¿no? La tristeza, que puede venir desencadenada por una pérdida significativa, ¿de acuerdo? O como respuesta a un suceso del pasado del que nadie es culpable, ¿de acuerdo? La felicidad, que es esa forma de valorar la vida en su conjunto como un estado de bienestar en toda su amplitud, y el amor, que es es la emoción experimentada por una persona hacia otra persona, hacia una idea, hacia un proyecto, hacia un animal, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de amor y de sentir el amor también. Bien, hablando de la gestión de las emociones, es fundamental que tengamos en cuenta la educación emocional y educarnos en emociones. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de educación emocional? Bueno, pues la educación emocional comprende todo un proceso educativo, continuo y permanente, porque siempre estamos aprendiendo sobre cómo gestionar nuestras emociones, que pretende sacar partido, optimizar todo el desarrollo potencial como complemento a nuestro desarrollo cognitivo, ¿de acuerdo? Formando parte de ese desarrollo integral de la personalidad. En este sentido, bueno, de nada sirve que tengamos muchos conocimientos almacenados acerca de nuestras emociones si no sabemos gestionar o no tenemos las habilidades suficientes para saber gestionar lo que nos pasa por dentro. Y todo esto tiene como finalidad aumentar nuestro propio bienestar personal y también social, contribuyendo al bienestar de las personas que nos rodean. ¿Cuáles son los objetivos de la educación emocional? Pues adquirir un mejor conocimiento sobre nuestras propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollar una mayor competencia emocional y desarrollar la habilidad de automotivación. En cuanto a la regulación emocional, es un elemento indispensable, un elemento fundamental en la educación emocional. Y pasa por aspectos tan interesantes como tolerar la frustración, saber manejar nuestra propia ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, es decir, saber esperar, ¿no? Y el desarrollo de la empatía. Esta habilidad, la regulación emocional, está formada por diferentes microhabilidades, como son las siguientes: expresión emocional apropiada, regulación de emociones y sentimientos, habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar emociones positivas. En cuanto a la relación de ayuda y las habilidades de comunicación, también indispensables en nuestra labor como voluntarios y como profesionales dentro de este proyecto, partimos de la base del modelo básico de comunicación, es decir, con sus elementos básicos, ¿no? El mensaje que emite el emisor, que le llega al receptor a través de un canal, que pueden haber ruidos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las claves comunicativas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, partimos de la base de que la comunicación es un acto que conlleva mucho más allá que la simple transmisión de la información. A través de la comunicación creamos significados, le ponemos intención, es decir, es el cauce, ¿no?, de nuestro desarrollo humano. Es un proceso dinámico y también muy complejo al mismo tiempo, porque ser es comunicarse y es algo importantísimo para el ser humano. Los procesos tanto
interpersonales como intrapersonales tienen una mutua implicación. Por tanto, deberemos mejorar nuestra comunicación con los demás si pretendemos ayudarles. Bien, según CarHub, estamos insertos en el proceso de ayudar y ser ayudados en todas las situaciones de la vida. De hecho, es imposible ayudar a otros sin ser ayudados al mismo tiempo. Es imposible ayudar a otros sin primero entrar en el campo de referencia fenomenológico de esa persona, es decir, entenderle, saber qué le pasa y entonces sentir expandidas las dimensiones de nuestra propia humanidad. Crecemos cuando se expanden las dimensiones humanas, es decir, cuando somos capaces de salir de nuestras propias circunstancias y ponernos en la piel y las circunstancias de los otros. Nuestros recursos son desarrollados en el proceso de desarrollar los de otros. Nuestra comunicación se mejora cuando ayudamos a otros a mejorar la suya. ¿Cuáles son las actitudes básicas en esa relación de ayuda? La comprensión empática, es decir, ponernos en lugar del otro para captar su mensaje y la emoción desde donde lo dice. El respeto incondicional por el otro, ¿de acuerdo? Acogerlo no solo de manera global, sino también de manera específica ante cualquier circunstancia. Autenticidad personal o congruencia. Nuestro mensaje debe ser auténtico, debe ser real, no debe ser un mensaje impostado y debe ser coherente entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Debemos ser atentos, observadores, discriminadores también de esos aspectos de la conducta no verbal que nos pueden estar dando mucha más información que incluso el mensaje verbal. Y saber manejar adecuadamente la autorrevelación. Podemos contarles a los pacientes algunas de nuestras experiencias o anécdotas, pero debemos ser prudentes. Bien, en cuanto a la comunicación verbal, inteligencia emocional es sinónimo de inteligencia social, ¿de acuerdo? Y la conciencia de uno mismo pasa por la conciencia también social. En ese sentido son aspectos importantes la empatía, la exactitud empática, la escucha, la sensibilidad social y la autogestión, esta capacidad social para también saber gestionar las relaciones. Y tiene como elementos la sincronía, que pasa por la compasión, es decir, sentir la necesidad del otro, presentación de uno mismo de una manera auténtica, real, natural. Tener en cuenta que podemos influir, que nuestros mensajes pueden influir en los demás y mostrar preocupación. En cuanto a la comunicación no verbal, la mayoría de autores suele clasificar las conductas no verbales en dos ámbitos, en términos del área del cuerpo, es decir, lo que manifestamos con nuestra cara, y en términos de actividades del cuerpo, es decir, la cercanía, la proximidad, si gesticulamos mucho, si tocamos al otro. Bien, debemos tener en cuenta también 7 aspectos claves, que es nuestra postura corporal, también dice mucho acerca de nuestra receptividad, ¿no?, a la otra persona, del contacto corporal, la proximidad física y la configuración espacial, movimientos del cuerpo, miradas, aspecto exterior, paralenguaje, todo esto debe reflejar una conducta auténtica, real y natural, ¿de acuerdo? Es decir, que le transmitamos a la persona que entendemos su mensaje, que conectamos con su mensaje y además estamos a su lado para poder ayudarle, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí termina la presentación de esta primera parte. Espero que les haya resultado muy útil. Gracias, hasta pronto.